Bienvenidos. Actualmente estudio en la Universidad Gerardo Barrios en la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Unidad de Formación Docente del Profesorado de Matemática. Estoy cursando la materia de Física y veremos un tema acerca de colisiones a cargo del catedrático titular, el licenciado Pedro Batres. Mi nombre es Héctor José Cabrera Mena, con fecha del 4 de noviembre del 2020 en San Miguel. Como decía, veremos las colisiones, que las colisiones las podemos entender coloquialmente cuando dos vehículos chocan entre sí o se encuentran, cuando una bala pega contra la pared o un bloque de prueba balística, etcétera, pero eso lo veremos poco a poco. Ahora bien, como decíamos, son las interacciones que se producen entre dos o más cuerpos cuando se ponen en contacto durante un tiempo muy breve. Pero dentro de las colisiones hay un elemento muy importante, que es coeficiente de resistencia, de restitución. Entonces veamos, analizaremos este diagrama. Comenzaremos viendo de que hay dos partículas, uno con masa 1 y uno con masa 2. A simple vista se ve de que esta partícula de color verde agua es menor a esta partícula de color anaranjado, por decir unos colores. Y vemos de que la dirección de la partícula número 1 viaja en el sentido positivo de las X, mientras que la dirección de la partícula número 2, su velocidad está en el sentido contrario a las X, es decir, a las X negativas. Y analizaremos otra cosa más, de que si nosotros analizamos esta flecha como un vector, vemos que el vector de esta partícula es mayor a este, y ambas tienen sus velocidades iniciales. Entonces quiere decir de que ellas van al encuentro. Luego, en este punto, es donde ellas se encuentran y se repelen, se separan. Luego de la colisión tenemos velocidades finales, pero aquí no hemos analizado nada acerca de la masa, entonces nosotros no sabemos de si esta es un choque elástico, inelástico o totalmente inelástico. Lo que sí podemos deducir es de que no es un choque totalmente inelástico, porque si fuera un choque totalmente inelástico, las partículas viajarían en un solo sentido como una sola, pero tenemos dos posibilidades. Luego analizaremos cuál de las dos son. Pero lo que podemos notar es que los vectores cambian. Ahora la partícula que tenía el vector más pequeño, ahora lo tiene mayor, y la partícula que tiene mayor masa tiene un vector menor en velocidad. O sea, la dirección de la rapidez con la que ella se dirige. Y vamos a ver, para todos los choques el momentum se conserva. Analizaremos esa palabra momentum. La palabra momentum es equivalente a decir momento lineal, y el momento lineal es la cantidad de movimiento que tiene una partícula, la propiedad de la cantidad de movimiento que tiene un cierto cuerpo. Por ejemplo, y esto se puede decir de que se representa por esa ecuación que tenemos en pantalla, que es esta de acá. Y decimos de que P sub I la vamos a llamar como el momento lineal inicial igual al movimiento lineal final de las partículas. Y el momento lineal está especificado al multiplicar la masa por la velocidad. Veámoslo acá. Nosotros tenemos la partícula número 1 que llamaremos M sub 1 y B sub 1i. Entonces, esta es la masa por la velocidad de la partícula 1 inicial, que le suma aditivamente la partícula número 2 más la velocidad de la partícula 2 inicial, y está igualado al momento lineal final de las dos partículas. Una vez entendiendo esto, hablaremos del elemento muy importante que habíamos mencionado, que es el coeficiente de restitución. Y este coeficiente de restitución es simplemente el grado de conservación de movimiento o energía cinética que conserva la partícula en cierto momento. Por ejemplo, y se da por medio de esta fórmula, que tenemos de que es el cociente de la diferencia de la velocidad final de la partícula 2 menos la velocidad final de la partícula 1 entre la velocidad inicial de la partícula 1 menos la velocidad inicial de la partícula 2. Esta ecuación la ocuparemos un poco más adelante. Y tenemos los tipos de choque, que era lo primero que hablamos. Por ejemplo, el choque elástico. El choque elástico siempre se conserva la energía y la masa no sufre ninguna alteración. Y tenemos de que su coeficiente de restitución es 1. Y ahora veamos. Este es un ejemplo del choque elástico.
Lo único que tenemos que nosotros evaluar aquí es de que después de la colisión la partícula va a continuar conservando la misma masa que tiene antes de la colisión. Al igual que la partícula número 2 va a conservar su misma masa después de la colisión, al igual que antes de la colisión. El choque inelástico es cuando el cuerpo sufre alguna alteración o sufre cambios de temperatura. Aquí tenemos en la imagen y en este diagrama, veamos de que tenemos una bala que va viajando con una velocidad en dirección U hacia un bloque de prueba balístico, que está sujeto a un resorte que mide la cantidad de impacto o de impulso que éste genera al chocar contra ella. Entonces, ¿qué es lo que significa ahí? Que en este choque inelástico, como observamos más abajo, es cuando la partícula causa el movimiento y viajan como un solo cuerpo, pero su conservación de energía cinética no se ha perdido en su totalidad, así que no es cero, está entre 0 y 1. En cambio, cuando un choque totalmente inelástico, el cambio de la energía cinética se pierde totalmente, es decir, viajan en una sola dirección como un solo cuerpo. Y ahora analizaremos un ejercicio. Dice que un deslizador de 0.150 kilogramos se mueve a la derecha a 0.100 metros sobre segundo en un riel del aire horizontal sin fricción y choca de frente con un deslizador del doble de su masa que se mueve a la izquierda con una rapidez de 2.20 metros sobre segundo. Y nos piden calcular la velocidad final, la magnitud y la dirección de cada deslizador si el choque es elástico. Bueno, una vez que hemos analizado esto, haremos el análisis del diagrama del cuerpo libre. Llamaremos al deslizador A y al deslizador B. El deslizador A tiene una masa inicial de 0.150 kilogramos y el deslizador B tiene una masa inicial de 0.300 kilogramos. Lo que podemos estar seguros antes de comenzar el ejercicio es de que como el choque menciona de que es elástico, sus masas no van a tener ninguna alteración, ni antes ni después del choque, ni incluso durante. Otro de los datos que tenemos es de que la velocidad inicial de la partícula A se mueve en dirección del eje de las X positivas a 0.80 metros sobre segundo. Y el deslizador B, que va a su encuentro, viaja con una dirección en el eje de las X negativas, o sea, va en contra a 2.20 metros sobre segundo. Bueno, una vez teniendo esto, vamos a la solución. La solución nos dice de que vamos a utilizar el momento lineal para calcular la magnitud y dirección final de ellos. Aquí podemos observar de que nosotros tenemos algunos datos en esta primera ecuación. Los únicos que no tenemos son la velocidad final de la partícula A y la velocidad final de la partícula B. Ambas masas son iguales, por lo tanto vamos a sustituir. Sustituimos los datos que hemos obtenido de acuerdo al enunciado del ejercicio y hacemos las operaciones aritméticas correspondientes. Aquí vamos a explicar de que este signo menos lo tenemos porque este 2.20 metros sobre segundo al ir hacia las ejes negativas, su signo es negativo, valga la redundancia. Entonces lo hemos puesto acá de una vez para tratar de evitar un poco de complicaciones a la hora de resolverlo y para que haya más claridad. Entonces tenemos de que 0.150 kilogramos por 0.80 metros sobre segundo es 0.12 kilogramos por metro sobre segundo, menos el producto de estos dos que nos da 0.66 con sus respectivas unidades de medida. Y aquí en esta parte lo que hemos hecho es sacar de factor común a 0.150 kilogramos, ya que 0.300 kilogramos lo contiene dos veces a la masa de la partícula A. Y nos queda de que el producto, como factor común 0.150 kilogramos, tenemos a la velocidad inicial, a la velocidad final de la partícula 1, más dos veces la velocidad final de la partícula 2. Una vez haciendo esta resta, tenemos de que nos da menos 0.54 kilogramos por metro sobre segundo,
Luego pasamos este factor que está multiplicando, lo pasamos a dividir. Y esto quedó igualado únicamente a este otro factor. Una vez haciendo las operaciones nos da de que tenemos menos 3.60 metros sobre segundo. Y a este le vamos a llamar la ecuación 1. Ahora, algo de lo importante que mencionamos con anterioridad es el coeficiente de restitución que tiene la partícula por ser elástica, y ese coeficiente es igual a 1 y la tenemos igualada a esta fórmula. Entonces, lo que vamos a hacer es este denominador lo vamos a mandar a multiplicar por este menos 1, por este 1, y nos queda de la siguiente manera. Y nos queda esta diferencia de las velocidades iniciales de ambas partículas, igualada a la diferencia de las velocidades finales de ambas partículas. Y luego sustituimos los datos que tenemos. Sabemos de que la velocidad inicial de la partícula A es 0.80 metros sobre segundo por el enunciado, menos la velocidad inicial de la partícula B o del cuerpo B, pero esta vez va con su signo negativo porque va en dirección opuesta a la partícula A y queda igualado al miembro derecho de la ecuación que tenemos en el paso anterior. Haciendo estas operaciones de 0.80 más 2.20 metros nos da 3 metros sobre segundo, y eso es igualado a la velocidad menos la velocidad de la partícula A menos la velocidad de la partícula B en su momento lineal final, y le llamaremos ecuación 2. Ahora bien, lo que hay que hacer es sumar ambas ecuaciones para tratar de despejar una de las variables que nos hacen falta. Así conoceremos la velocidad final de la partícula B. Y tenemos las velocidades iniciales y las velocidades finales de la partícula A se eliminan acá y se eliminan acá. Lo podemos ver. Entonces tenemos 1 más 2, tenemos 3 veces la velocidad de la partícula B en su momento lineal final. Y eso nos da menos 0.60 metros sobre segundo. Continuando por este lado, tenemos de que menos 0.60 metros sobre segundo entre 3 es igual a menos 0.20 metros sobre segundo. Y con esto hemos encontrado la magnitud y dirección del deslizador B. Ahora, este valor que hemos encontrado acá lo vamos a sustituir en la ecuación 1. Veamos. Aquí tenemos la ecuación 1 y sustituyendo el valor que tenemos de que la velocidad de la partícula A final más 2 veces el valor que hemos encontrado de la velocidad final de la partícula B es igual a menos 0.40 metros sobre segundo. Esto lo mandaremos a sumar a los menos 3.60 metros sobre segundo. Haciendo las respectivas operaciones aritméticas que podemos observar en esta parte de la ecuación nos da menos 3.20 metros sobre segundo. Entonces hemos hallado la magnitud y dirección del deslizador B. Y como lo dice en el diagrama de cuerpo libre final, tenemos de que la dirección de la partícula B siempre va en el mismo sentido que comenzó, pero va disminuida. En cambio, la velocidad y dirección de la partícula A ha aumentado, pero en sentido negativo. Y podemos observar de que esto se da porque el choque es elástico. Y esto ha sido todo. Muchas gracias.